¿Qué tenía Putin en mente sobre la invasión de Ucrania? ¿Es cierto que el exagente del KGB despreciaba a ese humorista asiduo de los programas de entretenimiento? ¿Qué le está pasando a la logística rusa? ¿Y la posición de Alemania? ¿Es cierto que Putin ha despertado sin querer al hegemón europeo por excelencia? Así que en este vídeo vamos a reconstruir todo lo que ha ocurrido. ¿Qué pensaba Putin de Zelensky? ¿Qué pensaba Putin de la propia Ucrania? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar. Y además tengo la suerte de poder haber hecho este vídeo gracias a un reputado analista del Estado Mayor de la Defensa, con el que he podido, averiguar y ver las cosas desde otra perspectiva, algo que se plasmará a lo largo de este vídeo junto a otros puntos de vista míos, naturalmente. Pero bueno, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora, comencemos. La primera pregunta está clara. ¿Por qué Putin ha decidido invadir Ucrania? ¿Y qué opinaba él del líder enemigo, Zelensky? Putin es un jurista licenciado en Leningrado con varias décadas de servicio para la Unión Soviética y para la Federación Rusa. Es un hombre de Estado desde que tenía 20 años. Zelensky, en cambio, es un bufón, un humorista que ha pasado por todos los shows televisivos y que ha hecho toda clase de ridiculeces ante los medios de masas. No sería raro que Putin despreciase o al menos minusvalorase a Zelensky, un tipo aparentemente poco serio, sin experiencia como gobernante y que se iba a haber sumido en medio de la peor crisis política ucraniana desde la disolución de la Unión Soviética, si no desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pensaba además Putin de la propia Ucrania? Putin seguramente pensaba, históricamente Ucrania siempre ha estado asociada al Imperio Ruso, a la Unión Soviética, en última instancia a Rusia. Ucrania ha dependido mucho de Rusia, no solo por los lazos económicos y sociales, porque es que muchos ucranianos tienen su identidad dividida, son una mezcla de ruso y ucraniano, ¿no? Para él el Estado ucraniano siempre ha dependido en una medida importante de Rusia, pero es que así ha sido, ha dependido en una medida muy importante del propio Putin. Recordad la cantidad de deserciones dentro del servicio de inteligencia ucraniano, recordad la cantidad de prorrusos que había, es decir, y un sentimiento de fatalidad lógico, ¿no? Es decir, los ucranianos cuando tú hablabas antes de la guerra con ellos te decían que probablemente pues serían derrotados, ¿no? Entonces sí que podíamos decir que era la realidad. Y a ello hay que sumarle otra cosa muy importante, y es que los ucranianos ya habían sido derrotados en 2014 en batallas como la batalla de Debaltsevo. ¿Y por qué esto es importante? Porque tras la batalla de Debaltsevo de 2014, donde varias brigadas ucranianas son arrasadas, Putin, en vez de seguir avanzando, frena y dice, vale, vamos a negociar, y se firman los acuerdos de Minsk, tras la derrota ucraniana, como digo. Desde entonces, sin embargo, la presión nacionalista hace que, aunque esos acuerdos fueran firmados por Piotr Poroshenko, no sean implementados. Rusia ha estado negociando todos estos años, 7 años, sin conseguir nada, porque sí, puede que haya movilizado sus fuerzas en torno a la frontera y esté en una posición de superioridad, pero cuando el otro no está dispuesto a negociar, ya no hay nada que hacer realmente. O intervienes militarmente y materialmente cambias la realidad, o asumes que el otro no se va a mover de su posición. Y en 7 años no se habían movido los ucranianos. Primero, el nacionalismo ucraniano estaba más fuerte que nunca, y también sabían que tenían cierto apoyo occidental de Estados Unidos, que su ejército estaba cada vez mejor, y sobre todo quizás porque los acuerdos se impusieron tras una derrota, claro. Por tanto, Putin quizás pensó que podía dar un golpe rápido, tomar la capital en unos pocos días mediante un golpe magistral, una suerte de repetición de Crimea 2.0, y de paso sorprender a la Unión Europea, a Estados Unidos y a los propios ucranianos. El desmoronamiento del gobierno de Kiev y la rápida instauración de un gobierno prorruso en Ucrania serían percibidos en Occidente como que los ucranios agachaban la cabeza ante Rusia, no tenían ganas de luchar y aceptaban el dominio de Moscú. Asimismo, la guerra relámpago rusa golpearía los 4 centros de gravedad ucranianos, a saber, la capital Kiev, la segunda ciudad, Kharkov, la salida al Mar Negro y por último la neutralización del ejército ucraniano. A estos grandes objetivos se suma un posible objetivo estratégico ruso: generar un corredor terrestre de Crimea a Donetsk y Lugansk que pasa por controlar la costa del Mar de Azov. Oye, ¿y qué más ve Putin? Pues Putin dice, a ver, he construido el Nord Stream 2 hasta Alemania. Alemania ha estado a favor, ¿no? No ha seguido la línea de Washington. Tras la invasión de Crimea, ¿qué hizo la Unión Europea? Bueno, el cuarteto de Normandía, cierto liderazgo franco-alemán, pero ya, los europeos son pasivos, no tienen ganas de pelearlo, entonces no deberían darme grandes problemas. Además, ahora se ha ido Merkel, está Olaf Scholz, un hombre que no tiene experiencia como presidente del país, por tanto, le pillo un poco verde, en fin, parecen todo incentivos. Sin embargo, Putin ha dudado, y mucho.
En 2014, el ejército ruso arrasó a las últimas brigadas ucranianas en la batalla de Debaltsevo, lo que forzó a Poroshenko a firmar los famosos acuerdos de Minsk junto a Rusia. Si bien la presión nacionalista interna terminó por evitar que dichos acuerdos se implementaran. Desde 2015 hasta 2022 pasaron casi 7 años durante los que Kiev se acercó a Occidente, mientras que Rusia, su economía y su ejército se prepararon para la guerra. En vista de que implementar Minsk era imposible y que por tanto la vía diplomática estaba cerrada a las exigencias rusas, Putin se decidió por esta gran ofensiva. Y al fin, en febrero de 2022, comenzó el asalto ruso. Pero bueno, así Putin quiere minimizar riesgos y quiere dar un golpe político magistral, ¿no? Como el de Crimea. Entonces preparan un asalto rápido que va a aprovechar dos factores, digamos. La posibilidad de atacar por muchos flancos. Entonces, de repente, el día 1 de la guerra, Ucrania, el generalato ucraniano se ve completamente superado. Porque es que tienen ejes de avance en Crimea, en el Donbass, en Kharkov y en Kiev, y encima la posibilidad de desembarcos a lo largo de toda la costa del Mar Negro y del Mar de Azov. Y de repente informes llegando de todas partes de que hay blindados aquí, en todas partes, ¿no? Claro, el mando ucraniano por un momento es que no sabe, está desconcertado. Y eso súmale el ataque contra la capital, que era el auténtico objetivo, el centro de gravedad. El ataque contra la capital lanza un asalto aerotransportado directo, muy rápido, y una gran fuerza terrestre, una gran columna de blindados que tiene que enlazar con esa fuerza aerotransportada y asaltar juntos la capital. Y esto se tiene que hacer en 1 o 2 días, básicamente. El primer día de la guerra sorprendió a todos. Los paracaidistas rusos transportados por una fuerza de helicópteros Mi-17 HIP, escoltados por potentes Kamov-52 y apoyados por saboteadores operando en Kiev, trataron de tomar el aeródromo de Hostomel para a continuación capturar la capital. Simultáneamente desde la frontera bielorrusa se ponían en marcha las brigadas mecanizadas rusas con el fin de unirse a los paracas en la capital, pero en las primeras 48 horas todo se torció inesperadamente. Esas 48 horas cruciales no alcanzan los objetivos tácticos, es decir, es cierto que logran realizar el asalto aéreo con cierto éxito, pero no logran explotarlo. Con esos misiles antiaéreos portátiles, pues va a causarte unas bajas relevantes, lógicamente. Y hay una unidad de la Guardia Nacional que es la que guarnece permanentemente Kiev, que es capaz de reaccionar, capaz de tratar de aislar a esos paracaidistas, de contenerlos, y es cierto que en ese momento hay un montón de grupos de saboteadores atacando en torno a Kiev, pero no logran acabar de tomar la capital, y ese convoy terrestre pues se retrasa demasiado. Fijaros en la imagen de Zelensky en los primeros días de la guerra. Ahí le vemos con su cazadora verde oliva, militar, con todas sus ojeras, presentándose ante el público ucraniano. Y aquí los primeros días de la guerra, demostrando que estaba en Kiev, ¿no? Ante un simbólico edificio de la capital. Y aquí con el resto de personas más importantes del gobierno de Ucrania. Es decir, todos son muestras de resistencia, de seguimos aquí, de vamos a combatir. Incluso fijaros en el equipo de negociadores que envió Ucrania a Bielorrusia al principio. Ese contraste entre los hombres trajeados de Rusia y estos hombres que, bueno, pues parecen gente normal, por así decirlo, gente del pueblo que vienen a simbolizar esa resistencia del pueblo ucraniano ante los rusos, precisamente. Quizás Putin cometió un error. Los 2 primeros días, sus fuerzas lograron avanzar como un filo caliente a través de la mantequilla. Sin embargo, el contexto había cambiado, y esto fue letal. Putin no había evaluado que el inicio de la invasión era un evento psicológico tan poderoso que podía cambiar la actitud de los ucranianos, de 44 millones de enemigos y de los líderes europeos. Zelensky no huyó, al contrario, se convirtió en un icono aupado por su propia ejemplaridad. En vez de huir, lo que todos esperaban, se quedó en Kiev. El liderazgo político sirvió para inspirar al pueblo y a los soldados, lo que rápidamente endureció la resistencia. Por ejemplo, el alcalde de Kiev, que había huido, decidió regresar. Occidente vio que Ucrania estaba dispuesta a dar la batalla si contaba con armas, y Alemania evocó los peores recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidió intervenir con una dureza inusitada. Y aquí la clave es que ese contexto que os explico antes que tenía en mente Putin, de que los ucranianos son medio prorrusos,
Bueno, pues es que ha cambiado, es que de repente los ucranianos que daban por hecho que iban a ser derrotados, daban por hecho una serie de cosas psicológicas, han demostrado que tienen un líder a la altura, un líder que no se va del país, que en plena situación de que los rusos se están acercando a Kiev dice yo sigo en Kiev y se hace fotos él en Kiev, ¿no? Entonces claro, ese contexto cambia completamente, de repente el líder, qué figura más importante, es seguido por toda la nación. No, primero esa gente que es claramente prorrusa se esconde y los que estaban ahí a medias son atraídos por su líder al ver a los tanques rusos acercarse. Ese contexto que tenía Putin en la cabeza, ese mapa, era cierto, pero de repente por culpa de la invasión y del liderazgo de Zelensky han cambiado totalmente. Y a eso se suma otra cosa fundamental. Vamos a ver este tema en profundidad con Alberto Bueno, que es un académico al que respeto muchísimo y cuya cuenta de Twitter os voy a dejar abajo. Saludos, Yago, y saludos a la comunidad de Cosas Militares. Como dijo el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, vivimos un cambio de época. La acompañó su ministra de Asuntos Exteriores, de los Verdes, Annalena Baerbock, diciendo que si el mundo ha cambiado, así deberían hacerlo las políticas. Los propios sentimientos de fracaso, vergüenza, humillación de buena parte de la élite alemana, que se siente por un lado engañada por Rusia, confiando en que las relaciones evitaran este conflicto. Para otros que ha sido un fracaso histórico, que la política ya al final se ha demostrado un callejón sin salida, que no ha evitado el conflicto. El jefe del Estado Mayor del Ejército alemán escribía, curiosamente, en un post en Facebook, un duro texto en el que decía que el ejército estaba desnudo. Por eso yo creo que esta convergencia de presiones directas o indirectas, de percepciones, de sentimientos incluso en la propia clase política alemana, son las que han llevado a este giro histórico, verdaderamente. No solo es la inversión en defensa, esa subida del 2% y su anclaje en la Constitución alemana o su compromiso. También tendrá que ver con planeamiento, con capacidades y una última paradoja. Este cambio llega en un gobierno de coalición presidido por los socialdemócratas, que siempre han tenido ese marchamo de simpatizantes, los Russlandsversteher, ¿no?, de Alemania, es decir, aquellos que entienden a Rusia, que quieren llevarse bien, y los verdes, y una tradición pacifista, que sin embargo ahora abogan por esta remilitarización de Alemania. Sin duda es un caso interesantísimo. De repente el contexto que tenía Putin en mente había cambiado diametralmente. La logística estaba preparada para apenas unos días, las columnas se quedaban sin combustible, las sanciones aplicadas por la Unión Europea eran mucho más duras de las jamás aplicadas en tiempos de paz. De repente el contexto que tenía Putin en mente había cambiado diametralmente. La logística estaba preparada para apenas unos días, las columnas se quedaban sin combustible, las sanciones aplicadas por la Unión Europea eran mucho más duras de las jamás aplicadas en tiempos de paz, y toda la economía rusa se está hundiendo. Las victorias ucranianas y el liderazgo de Zelensky animan a los ucranianos a combatir, encima les vuelven más audaces sobre el campo de batalla, e inspiran a las potencias occidentales para apoyar a Ucrania con más dinero y con más armas. Pero por si todo esto fuera poco, el ejército ruso empieza a padecer bajas importantes, la comunidad internacional da la espalda a los intereses y a la visión de Moscú, y encima comienzan a producirse manifestaciones contra la guerra en las dos grandes ciudades del país, San Petersburgo y Moscú. Claro, de repente el ejército ruso no estaba bien preparado para lo que había sucedido, para ese revés. Y claro, Putin está ahí en un momento de nerviosismo, de no saber qué hacer. Empiezan a llover unas sanciones que no se esperaban. Por ejemplo, esa salida de tono de decirle a Suecia y Finlandia que no pueden unirse a la OTAN como si fueran países a los que se pueda tratar como a Ucrania. Denotan ahí improvisación, nerviosismo. Ante este escenario, Rusia se apresura para abastecer a sus fuerzas y proseguir avanzando. En el sur esto es lo más sencillo, ya que la logística marítima de Crimea y todas las infraestructuras ferroviarias han permitido que la pequeña península esté perfectamente aprovisionada y que además esté relativamente cerca del frente, por lo que permite enviar suministros de manera muy rápida. Todo lo contrario sucede en el norte, en la red de carreteras bielorrusas, donde además los rusos no tienen tal cantidad de depósitos de suministros para organizar la logística de una gran fuerza. Asimismo, la destrucción y el daño de las líneas ferroviarias impiden una logística eficiente. De hecho, años de mal mantenimiento de las mismas hacen que sean poco útiles. Claro, a partir de aquí, con todas las sanciones encima, con el riesgo de a ver cómo reacciona la población rusa a medida que haya bajas, con el problema de abastecer a todas esas fuerzas para que sigan avanzando. Entonces Putin ya está en una situación de huida hacia adelante, de decir, venga, tengo que tomar Kiev para tener al menos una herramienta negociadora y al menos alcanzar los objetivos que yo inicialmente me había planteado. Esto ha sido un poco todo. Espero que esta
bueno, esta reconstrucción de los hechos, por así decirlo, que no tiene por qué ser cierta, quiero decir, pero puede ir indicándonos por dónde van los tiros. Espero que os haya resultado apropiada y, bueno, si queréis hacer cualquier aportación, apuntar errores, lo que sea, dejadlo en comentarios. Como siempre, yo no borro, raro es que borre yo algo, a no ser que haya un insulto personal o algo de eso, no suelo borrar ningún comentario. Así que bueno, eso, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que, bueno, pues me podáis apoyar en Patreon, en PayPal, como consideráis, suscribiéndoos a Political Room, como sea. Pero bueno, sea como fuere, os agradezco mucho vuestro tiempo y vuestra atención. Muchísimas gracias a todos y hasta otra.